Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, nuestra última sesión de nuestro módulo 12 en nuestra semana de integración. Les agradezco mucho su asistencia, que estén viendo el video en este momento. Desafortunadamente, hace unos minutos estuve teniendo varios problemas de conexión y tuve que reiniciar la computadora porque se instaló una nueva versión de Zoom, entonces no me dejaba compartir pantalla y las personas que estaban conectadas, bueno, pues ya no se han vuelto a conectar. Entonces espero que en el transcurso de estos minutos vayan ingresando los que estaban y se fueron, ¿sale? Bueno, Saraí ya llegó, muchas gracias. Gracias, Saraí. Gracias por la espera y pues doy inicio con la presentación. Tuve unos problemas ahorita, entonces voy a empezar. En la agenda, ¿qué es lo que vamos a ver esta semana? Es una breve bienvenida y vamos a ver explicación de temas. Vamos a hacer varios ejercicios relacionados con el proyecto integrador que tenemos para esta última semana. Tendremos un espacio para dudas y también la frase de la semana. Y de antemano pido una disculpa por la vocecita que se oye de fondo. Tengo una bebé que no quiere estarse tranquila, entonces una disculpa. Vamos a iniciar un poco con la ley de Coulomb, recordemos, y es importante que sigamos recordando cómo se aplica la ley de Coulomb para encontrar la intensidad del campo eléctrico. Y recordemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos encontrar la intensidad del campo eléctrico, o bien la podremos encontrar multiplicando la constante por la carga que tenemos en la que vamos a encontrar la intensidad del campo eléctrico entre la distancia al cuadrado de donde vamos a buscar la intensidad del campo eléctrico. También podemos encontrar, gracias a la energía de Coulomb, la energía potencial, que es igual a la fuerza por la distancia. Y también encontraremos o nos ayudará a calcular la intensidad de corriente eléctrica, la cual es igual a la carga entre el tiempo. También durante estas 4 semanas estuvimos trabajando con la ley de Ohm, la cual nos ayuda a encontrar la intensidad de la corriente eléctrica. Y sabemos que la intensidad va a ser igual a el voltaje entre la resistencia, pero dependiendo de los datos que nosotros podamos tener, podremos calcular la resistencia o podremos encontrar el voltaje dependiendo de lo que tengamos para trabajar. También vimos la ley de Joule, que nos ayuda a encontrar o a calcular el calor disipado por una resistencia, el cual se calcula mediante la fórmula que nos dice que calor es igual al valor de la resistencia por el tiempo entre la intensidad al cuadrado. En la ley de Watt nos ayuda a calcular la potencia eléctrica, la cual nos dice que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de la corriente eléctrica, y también la podemos encontrar la potencia eléctrica aplicando o usando la ley de Ohm. Entonces, la potencia será igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, o bien será igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Entonces, la potencia eléctrica también la podremos encontrar o calcular entre la energía, encontrando el valor de la energía y dividiéndolo entre el tiempo. Y bueno, vamos a ver ahora este tema acerca del teorema de Pitágoras, el cual pues es importante repasar y recalcar, ya que aunque es un tema que hemos visto desde secundaria, es un tema que es necesario mantenerlo constantemente cerca de nosotros para que sea mucho más fácil entender ciertas situaciones. Entonces, el teorema de Pitágoras nos ayuda a calcular distancias cuando tenemos triángulos rectángulos. Siempre que nosotros tengamos un triángulo rectángulo, ¿cuál es el triángulo rectángulo? El cual uno de sus lados da 90 grados. En este caso, la unión entre el lado B y el lado C, que son los catetos, nos da el ángulo de 90 grados, por lo tanto es el ángulo rectángulo. Perdón, el triángulo rectángulo. El opuesto o el lado opuesto al ángulo recto será la hipotenusa o el lado que queda como diagonal, se podría decir. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, para poder encontrar el valor de A, nosotros tendremos que
sumar el valor de C y elevarlo al cuadrado al valor de C y elevarlo al cuadrado y luego sacar raíz cuadrada para de esta manera encontrar el valor de la hipotenusa. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el cual nos va a ayudar a entender un poco más lo que tendremos que hacer y las situaciones que se nos presentan en nuestra actividad integradora. Y en la actividad integradora en la actividad integradora tenemos un ejemplo, un ejercicio donde nos ponen ciertos aparatos electrónicos que están en serie dentro de una casa. Entonces, bueno, para asimilar un poco y darse cuenta de que se puede aplicar de diferente manera esto, vamos a ver algo que pasó en una oficina. Entonces nos dicen, en una oficina se encuentra funcionando una copiadora, 2 lámparas de halógeno de 45 watts y una computadora de 250 watts. En las terminales de la impresora existe una diferencia de potencial de 120 volts y circula una corriente de 8 amperes. Entonces nos piden qué potencia eléctrica desarrolla la impresora de acuerdo con las características señaladas. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que identificar van a ser los datos que tenemos. ¿Y qué datos tenemos nosotros? Bueno, tenemos los datos que nos dicen que las lámparas de halógeno trabajan a 45 watts. Tenemos este valor. También tenemos que la computadora trabaja a 250 watts. Tenemos también la diferencia de potencial de 120 volts. Y también nos dan la corriente de 8 amperes. Entonces, sabemos ahora que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y si ya tenemos el voltaje y tenemos la intensidad, pues podremos encontrar la potencia con la cual funciona la copiadora. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues únicamente vamos a multiplicar el valor de nuestro voltaje, que es de 120 volts, por el valor de la intensidad de corriente, que es de 8 amperes, que nos da un resultado de 960 watts. ¿Ok? Recuerden, me encontré ahora en las actividades de semana 3, varias personas que tuvieron ciertos errores a la hora de poner sus datos en la calculadora. Entonces es importante que constantemente estén calculando con la calculadora para realizar sus operaciones y que incluso lo realicen varias veces. Entonces, en caso de que aquí nos están diciendo que nos están pidiendo la potencia eléctrica, pero en kilowatts, es como nos están pidiendo el resultado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser el resultado obtenido, que lo obtuvimos en watts, que es de 960 watts, lo dividiremos entre 1000 y eso nos dará el valor en kilowatts, porque recuerden que tenemos un factor de conversión que por cada kilowatt tenemos 1000 watts. Entonces, al realizar este factor de conversión, obtenemos el resultado de 0.96 kilowatts. Ahora nos preguntan, ¿cuánta energía gastaron los aparatos al estar encendidos 180 minutos? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí tendríamos que encontrar el valor de la energía de cada uno de los aparatos. Recuerden que todos están conectados de alguna manera, se podría decir en serie, todos están pues dentro del mismo circuito eléctrico. Entonces la potencia será la misma para todos. ¿Cómo vamos a encontrar la energía? Bueno, despejando de la fórmula que tenemos aquí, donde nos dice que la potencia es igual a la energía entre el tiempo. Despejaríamos aquí la energía, lo que nos estorba es el tiempo. Si aquí está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Por lo tanto, la energía será igual a la potencia por el tiempo. Ahora, primero tenemos que encontrar el valor de la energía de la impresora. Entonces, tenemos que la potencia de la impresora era de 0.96 kilowatts y nos dicen que tenemos que trabajar por 180 minutos. Aquí recuerden algo muy importante,
realizar sus operaciones en horas. ¿Qué hicimos aquí? Aquí lo que se hizo fue dividir. Recuerden que también tenemos un factor de conversión que nos dice que por cada hora tenemos 60 minutos. Entonces, si nosotros tenemos 180 minutos, 180 minutos, ¿cuántas horas tendremos? Lo que tendríamos que hacer sería multiplicar 1 por 180 y luego dividirlo entre 60, lo que nos daría un valor de 3 horas. Entonces, de ahí viene este resultado de aquí. Entonces, es importante que mantengan esto. Entonces, al realizar nuestra operación, 0.96 por 3 nos daría un valor de 2.88 kilowatts horas. Entonces, yo les recomiendo que trabajen con estas unidades de kilowatts hora para que sea mucho más fácil realizar las operaciones siguientes, porque va a haber ciertas conversiones que tendremos que hacer. Entonces, ahora lo que tendremos que hacer será calcular la potencia de los focos y de la computadora, porque recuerden que estos estarán trabajando a diferente voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que las lámparas estaban trabajando con 45 watts, entonces son 2 lámparas, serían las 2 lámparas por los 45 watts, que nos daría un total de 90, y este 90, para pasarlo a kilowatts, pues lo dividiríamos entre 1000 y luego lo multiplicaríamos por 3 para que nos diera los kilowatts hora. Entonces, voy a pasar a la pantalla para ir haciendo todo en la computadora, en la calculadora, perdón, para que vayan viendo, porque es importante que estén practicando constantemente realizar las operaciones, ¿sale? Entonces, aquí está la calculadora y bueno, vamos a hacer. Recuerden, lo pueden hacer de manera continua o bien lo pueden hacer utilizando por partes. Yo aquí lo voy a hacer seguido porque voy a utilizar paréntesis. Sería 2 por 45. Esto lo voy a dividir entre 1000 para que me dé mis kilowatts hora, que sería 0.9, y ahora lo multiplico por 3, que es el valor del tiempo, que sería 0.27 kilowatts hora. Este sería el valor de la energía de las lámparas. Ahora vamos a la energía de la computadora. Entonces, de la misma manera, hago mi cálculo. Serían 250, que son los watts, entre 1000 para tener el resultado en kilowatt. Sería 0.25 y lo multiplico por 3 y pues tendría un resultado de 0.75 kilowatt hora para la energía de la computadora. Entonces ahora, para encontrar la energía total, que es lo que me están pidiendo, cuánto gastan de energía todos los aparatos, pues lo único que tendré que hacer sería sumar las energías para encontrar la energía total. Entonces yo sumaría todos los valores de la energía, 2.88 más 0.27 más 0.75 kilowatt hora, y me da un total de 3.9 kilowatt hora. Entonces aquí yo ya tendría el valor de la energía total que se estaría gastando por todos los aparatos, y estos aparatos los estaría teniendo sus unidades en kilowatt hora, ¿ok? Ahora me dicen, ¿cuál sería la energía expresada en joules? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues voy a tener que hacer utilizar un factor de conversión donde cada kilowatt hora equivale a 3.6 por 10 a la 6 joules. Entonces, pues aquí lo único que nos queda es, una disculpa porque ando un poquito enferma, lo que nos queda es realizar o aplicar el factor de conversión para tener el valor de la energía en joules que voy a hacer. Entonces voy a multiplicar 2.88 kilowatt hora por
3.6 por 10 a la 6 joules. Recuerden utilizar cada uno de los datos, de meter los datos en la calculadora como debe ser. Entonces, primero, 2.88 es mi primer valor. Ese valor lo voy a multiplicar por, abro paréntesis, 3.6. Ya cuando son más diestros, ya no es necesario que utilicen los paréntesis porque ya por jerarquía de operaciones saben qué operaciones tienen que hacer primero. Pero no se pueden hacer de manera seguida si tenemos multiplicaciones, divisiones y potencias juntas. Entonces, es importante que vayan realizando las operaciones siguiendo el proceso adecuado. Entonces, yo personalmente, cuando no tienen mucha práctica usando su calculadora científica, les pido que utilicen paréntesis como sugerencia, pero se los dejo a su criterio. Entonces, por eso yo aquí uso paréntesis. Entonces, sería 2.88 por 3.6 exponencial, o este exponencial significa por 10 a la 6, es mi valor. Cierro paréntesis y pongo el valor de igual. Entonces, sería 10.368.000, que es lo mismo que sería, si yo utilizo la notación científica, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría ser 10.36 por 10 a la 6. Entonces, ese valor pues ya dependerá de cómo lo quieran colocar ustedes. ¿Se fijan? Aquí yo ya lo puse con la potencia en base 10 por 10 a la 6. Entonces, es importante que sepan de dónde salen y cómo se utilizan. En este caso, 2.27. Vamos a hacerlo. Tenemos 0.27 por 3.6 por 10 a la 6. Me da un total de 9.72 por 10 a la 5. Ese sería mi valor. 972.000 sería lo mismo que poner 9.72 por 10 a la 5 joules. Yo lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, ustedes lo pueden usar como quieran, pero es más fácil trabajar así, para evitarnos la cantidad enorme de ceros que podamos llegar a tener. En el siguiente, para calcular la energía de la computadora, de la misma manera, tenemos 0.75 por 3.6 exponencial a la 6 y nos da un valor de 2.700.000, que sería 2.7 por 10 a la 6. Ese sería el valor de la energía. Entonces, de la energía de la computadora ya tenemos todo en joules, tenemos las unidades correctas. Entonces, si ustedes trabajan desde un principio en kilowatt hora, es más fácil hacer este factor de conversión y lo realizan. Claro que hay diferentes maneras de hacer este factor de conversión, sí las hay. Yo personalmente me gusta hacerlo de esta manera porque para mí es más fácil. Entonces yo les comparto lo que para mí y lo que yo considero que es más sencillo. Habrá otras personas que consideren que trabajar con watts y minutos les va a dar factor de conversión más sencillo, pero pues a mí me daría números más grandes, entonces por eso lo hago de esta manera, pero recuerden que muchos caminos llevan a Roma en las matemáticas, ¿ok? Entonces nuestra energía total será la suma de todas las energías, lo cual sería 14.04 por 10 a la 6. Y bueno, pues hasta aquí ya tenemos cómo calcular la energía total. Ahora nos dice el problema. ¿Cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio de 1 kilowatt hora es de 0.956? Ese sería el valor. Recuerda que para calcular los kilowatt horas se debe de multiplicar la potencia de cada aparato por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Entonces, recordemos que ya lo hicimos en un inicio cuando calculamos la energía. Entonces tenemos los kilowatts que estuvimos usando. Recordemos anteriormente, aquí ya lo tenemos.
Ya lo hicimos, ya tenemos los kilowatt hora, ya estamos trabajando en kilowatt hora porque ya multiplicamos por el tiempo que estuvo encendido, que quedamos que eran 3 horas. Entonces, como ya tenemos los kilowatt hora, a la hora de realizar el valor del costo, pues es mucho más sencillo porque las unidades ya las tenemos por default, ya estamos trabajando en kilowatt hora. Lo único que nos quedaría sería multiplicar por el factor de conversión que nos dice que cada kilowatt hora vale 0.956 pesos. Entonces, lo único que se hace pues es la multiplicación de 2.88 por 0.56, que nos da un resultado de 2 pesos con 75 centavos. Para el valor, aquí es costo, perdón, porque se quedó el de energía. Entonces, de la misma manera, para calcular el valor de el costo de las lámparas sería 0.27 kilowatt hora por el valor en pesos, que es 0.956. Ay, se me fue aquí un 0. 956, lo que nos da un total de 0.25812. Entonces, ese sería el valor. Yo aquí, ¿qué fue lo que hice? Redondeé, por eso aquí hay un 9. ¿Ok? Entonces, ese es el por qué. Porque estoy redondeando. El siguiente costo, que es el de las computadoras, pues de la misma manera, 0.75 por 0.956 me da 0.717 pesos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas para encontrar el costo total de lo que se gasta por las 3 horas que duraron encendidas o los 180 minutos y tendremos un total de 3 pesos con 729 centavos. ¿Ok? Entonces, ese sería el costo total que nosotros obtuvimos. Entonces, este es el valor. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo o ejercicio que está aquí, donde nos dicen que calculemos la altura a la que vuela un cometa aplicando el teorema de Pitágoras. Si se fijan aquí, nosotros podemos decir que hay una cometa que está volando, la cual está sostenida por un hilo de 8 metros. Sabemos cuánto es esto. Y sabemos que este hilo, bueno, pues proyecta una sombra de 6 metros. Y lo que queremos es la altura a la cual está volando la cometa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de B. Y B es uno de los catetos. Entonces, recordemos que la hipotenusa al cuadrado será igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y realizamos la operación. Aquí en este caso lo que necesitamos es el valor de B. Lo que nos está estorbando es el valor de A al cuadrado, por lo tanto pasará para el otro lado restando. Y si está elevado aquí a una potencia al cuadrado, pues la operación contraria será la raíz cuadrada. Por lo tanto, B será igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Realizamos la sustitución de los datos que tenemos. Entonces ya sabemos que C o la hipotenusa vale 8, 8 al cuadrado, que sería 8 por 8, 64. Y tenemos el valor de A, que es de 6, 6 por 6, 36. Y nos da un total de 28. Sacamos la raíz cuadrada de 28 y nos daría un valor de 5.29 metros. Entonces, la altura a la que está volando la cometa es de 5.29 metros. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos encontrar o utilizar el teorema de Pitágoras en un ejemplo sencillo. Ahora bien, es importante recordarles que tenemos que trabajar con el foro de Aprendiendo esta semana porque este foro pues sigue trabajando.
el cual nos va a ayudar pues a identificar dudas que podamos tener, a resolver dudas sobre los temas que estamos viendo. Vamos a ver comentarios que algunos compañeros hagan, los cuales pues sean iguales o diferentes a lo que nosotros opinamos, y esto nos va a ayudar a reflexionar de cierta manera. Entonces recuerden que la actividad, el propósito de esta actividad es que reflexionen sobre la aplicación de sus conocimientos acerca del electromagnetismo en la vida cotidiana y que describan algunos ejemplos de las manifestaciones en el día a día de las leyes revisadas durante el módulo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues respondiendo a las preguntas que nos dicen qué aplicaciones de electromagnetismo están en tu entorno, por qué consideras la utilidad de conocer el electromagnetismo y cómo crees que sería la sociedad sin que hubiese existido interés por el estudio del electromagnetismo. Entonces, bueno, pues algo súper sencillo que todos tenemos en nuestra casa es un microondas, el cual pues está trabajando gracias precisamente al electromagnetismo. Tenemos todo refrigerado en nuestra casa, el cual pues también es parte del proceso electromagnético, de la electricidad. Entonces hay ciertas cosas que usamos en el día a día en nuestro hogar que tiene estas aplicaciones. Entonces es importante reflexionar sobre todo lo que hacemos y lo que hemos estado, perdón, estado haciendo para de esta manera ver cómo trabajan y cómo se aplican en nuestro día a día. ¿Ok? Ok, entonces vamos a el siguiente ejemplo, el cual nos dice, imagina que cae un rayo sobre un transformador de 0.00, por 0.0018 segundos, es lo que dura el rayo cayendo, y que proporciona el suministro eléctrico a tu casa, lo que ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de 7.300 microcoulombs, y esta carga es negativa. En tu casa tienes un refrigerador, el cual queda cargado con una intensidad de 450 microcoulombs. Considera que el transformador se encuentra a 20 metros al oeste de tu casa y 2 metros al sur. Nos piden calcular la fuerza de atracción entre ambos. ¿Entre ambos quiénes? Entre el refrigerador y el transformador eléctrico en el que cayó el rayo. Entonces, tú tienes tu casa y primero tenemos que identificar o darnos cuenta hacia dónde o dónde está el transformador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para esto tendremos que utilizar nuestro plano cartesiano. Y nos están diciendo que la ubicación del transformador es 20 metros al oeste. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, con la rosa de los vientos sabemos que tenemos norte, sur, este y oeste. Entonces, el oeste estará hacia nuestra izquierda, por lo tanto, pues sabemos que serán 20 metros hacia la izquierda de la casa. Entonces serán después 12 metros al sur, por lo tanto, pues esta será la trayectoria que seguiríamos para llegar al lugar donde está el transformador. Entonces, si se fijan, bueno, pues de alguna manera se hace este punto donde tenemos un ángulo recto, ya que estos se unen de una forma perpendicular. Entonces, la manera más corta entre el transformador y la casa pues será una línea recta, la cual pues nos formaría un triángulo. Entonces ahora vamos a ver los datos que tenemos y lo que nosotros necesitamos saber primero para poder calcular la fuerza de atracción que existe entre ambos es la distancia que hay entre la casa y el transformador. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues aplicando el teorema de Pitágoras como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, de esta manera nos quedaría si nosotros lo representáramos como si fuera un triángulo, donde tenemos los 20 metros y los 12 metros. Aquí nosotros podemos ver que tenemos el valor de los catetos. Entonces, pues encontrar la hipotenusa es bastante sencillo porque ya tenemos la fórmula desarrollada. Lo único que tendremos que hacer será
sustituir valores y despejar lo que es necesario. Entonces tenemos que el valor de la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Ahora, el valor de la hipotenusa será 20 al cuadrado, que será el lado B, 12 al cuadrado, que será el lado A. Hacemos la suma del cuadrado de estos, nos da 544. Y la raíz cuadrada de este valor, vamos a hacerlo en la calculadora para que quede claro. Entonces, primero ponemos raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, 20 al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada de todos ellos. Ahí. Y nos da el valor de 23.32. Hasta aquí voy a cortar y luego continúo con la segunda parte porque ya se me va a acabar el tiempo, ¿ok? Entonces, Saraí, si pudieras regresar, te lo agradecería mucho para continuar con la explicación de estos ejemplos que yo sé que les van a ayudar para realizar su actividad, su proyecto integrador. ¿Sale? Entonces, aquí mismo regresas en ya, cuestión de un minuto. Salgo y vuelvo a iniciar para continuar con la grabación, para tener otra vez más tiempo. ¿Sale? Entonces, bueno, te pido por favor que vuelvas y bueno, para ustedes, los que nos están viendo de manera grabada, busquen la parte 2 para que continúen con esta explicación, ¿sale?